Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos por su presencia el día de hoy. Tenemos desde la maestría en Derecho Bancario y Financiero el honor de poder presentar al profesor Martín Mayandía, quien el día de hoy nos acompaña, el cual es un máster en leyes en Law School, Columbia, también tiene MBA en Cornell Johnson y actualmente es socio de Petra Legal. En este año justo se está incorporando a la maestría y de hecho este webinar que es Finanzas Sostenibles es un preámbulo al curso que vamos a aperturar este 14 de agosto, lo cual también los invitamos. Esperamos que esta clase magistral, que así le llamamos, sea un buen precedente para el próximo curso que tenemos. Entonces, Martín, te dejo el espacio para que puedas conversar con los interesados y con los participantes y puedas presentar tu tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ya me hicieron la inmerecida introducción, mi nombre es Martín Mayandía, y efectivamente soy abogado por la Universidad de Lima, y tengo un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en Columbia y una maestría en Cornell. Primero que nada, pedirle la disculpa del caso porque el webinar iba a ser para el día de mañana, pero por motivos profesionales ha tenido que ser el día de hoy. Eh, yo les voy a hacer una breve exposición de qué trata el curso, cómo se estructura el curso, cuáles son los temas que vamos a tratar. Siéntase libre de hacer unas preguntas del caso, lo que estimen conveniente. Nuevamente agradecerles por su presencia y, y antes que nada comenzamos. Mm. No sé si ven mi pantalla. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Está ampliada. A ver, ya. Bueno, el curso de estructuración financiera sostenible, como su nombre indica, básicamente es una de las actividades derivadas de la estructuración financiera. La estructuración financiera es la actividad en virtud de la cual uno linkea las necesidades de financiamiento de un deudor con las posibilidades o necesidades que se tiene de generar o crecer o incrementar sus activos. Entonces, la estructuración financiera sostenible, vamos a hablar de los conceptos, de cuál es la regulación, qué es la estructuración, cuáles son los riesgos y cuáles son los contratos. La idea central de una operación sostenible no es solo la etiqueta, sino es la coherencia entre la estrategia, los activos que se van a financiar, el framework, el contrato, la ejecución y el reporte posterior a la ejecución de la transacción. ¿Correcto? ¿Cuál es la ruta de la clase? Esta clase recorre la lógica completa del curso. Primero, ¿qué es las finanzas verdes? Que modifican básicamente qué es lo que se va a financiar. Segundo, cómo se diferencian los instrumentos sostenibles y los Sustained Link Instruments, que no son lo mismo. Tercero, cuál es el rol que cumplen los estándares, las taxonomías. Y finalmente, cómo ello todo se convierte en documentos transaccionales que nos llevan a poder estructurar una transacción sostenible. Todavía no me voy a adelantar a explicarles qué es una transacción sostenible porque hay una amplia variedad de estas, ¿correcto? En mi experiencia, en el Perú no hay tantas todavía. Sin embargo, la suerte que he tenido, yo he trabajado para fondos de financiamiento verde y he hecho algunas transacciones, algunas han sido hitos en este mundo, en el Perú. Y digo suerte porque he aprendido desde el 2017 a hacerlo y ha podido ser cualquier otro, pero tuve la suerte que me tocara a mí. Y voy a tratar de trasladarles ese conocimiento a ustedes de la manera más ordenada posible. Perdón por la interrupción. ¿Por qué surgen las finanzas sostenibles? Del financiamiento tradicional,
Es el financiamiento bancario tradicional, la emisión de bonos tradicional, al financiamiento con destino e impacto. Financiamiento tradicional, el análisis se concentra principalmente en el riesgo, la rentabilidad de la inversión, el plazo, las garantías, la capacidad de pago y las condiciones comerciales de la transacción. El destino de los recursos puede ser relevante, es decir, puede ser un capital de trabajo, puede ser una inversión para la construcción de una planta, pero no necesariamente define la identidad del instrumento. Es decir, yo podría hacer una emisión de bonos y decir que es para fines variados y serán los inversionistas quienes determinan si me prestan el dinero o no. En cambio, en el financiamiento sostenible, el instrumento incorpora una capa adicional. Los recursos se vinculan a proyectos, activos o gastos con beneficios ambientales identificables. Por eso exige elegibilidad, o sea, es decir, qué activos se van a financiar claramente, trazabilidad, reporte y revisión externa en muchas de las ocasiones. Entonces, la diferencia no es solo financiera, es documental, reputacional y de seguimiento de los estándares transaccionales para este tipo de operaciones. Hay tres conceptos que no deben confundirse. ESG, finanzas sostenibles y finanzas verdes. No son lo mismo. Muchas veces la gente los mezcla y los tienen que haber escuchado en el tiempo, pero no son para nada la misma cosa. ESG es un lente de análisis del emisor, la inversión o la empresa. Las finanzas sostenibles son la categoría paraguas que incluye instrumentos verdes, que ya analizaremos que son instrumentos sociales, instrumentos sostenibles o Sustainable Linked Instruments, que son otra cosa. En este universo, lo sostenible puede mirar el ambiente, la sociedad y la gobernanza de la empresa. Las finanzas sostenibles, por otra parte, son la expresión ambiental más específica. Financian o refinancian proyectos con beneficios ambientales verificables. Suelen operar bajo la lógica de ¿para qué se usan los fondos? Donde lo relevante es seguir el dinero hacia el activo elegible. Ya entenderemos posteriormente que es un activo elegible. La regla práctica es que si un instrumento es green, sigo el dinero. Si un instrumento es sustainable link, sigo el desempeño de la empresa. No sé si hasta aquí está todo claro. Siéntase libre de hablar. Bueno, si está todo claro. La arquitectura general de una operación sostenible es generar la credibilidad entre la conexión de la estrategia, los activos y la documentación que se va a usar. ¿Cuál es la estrategia corporativa? Si existe lo que se llama un pipeline elegible, es decir, una operación elegible. ¿Cuáles son las cláusulas de los contratos? ¿Cuál es el instrumento financiero idóneo para financiar esta estructura? ¿Cómo se van a gestionar los fondos de la estructura y cuál es el reporte del impacto medioambiental o impacto sostenible que se quiere lograr? Una operación sostenible sólida conecta tres planos. La estrategia corporativa explica por qué la empresa busca financiamiento temático. Temático, y hablamos de temático porque hay verde, azul, hay financiamiento verde, financiamiento azul, financiamiento social, hay diversos tipos de financiamiento, por eso se llaman temáticos. Ya analizaremos después. El pipeline de activos o proyectos elegibles explica qué se financiará, como les acabo de decir, y el instrumento financiero explica cómo se canaliza capital, si bonos, si deuda sindicada, si instrumentos de reporte, etcétera, etcétera. Si uno de estos planos no existe o no conversa, la operación va a perder consistencia. A ver, tengo una pregunta. Ah, todo claro, muchas gracias. Para el abogado, la arquitectura se vuelve defendible cuando esa lógica se traduce en documentos. Es decir, cuando el negocio es bueno y cuando los tres elementos anteriores confluyen,
Luego entonces, esta estructura es defendible y puede tener documentos que son buenos, y consistentes con la estructura, es decir, el framework de contratos, los documentos de emisión, los covenants, los reportes, los certificados y los mecanismos de seguimiento son cónsonos con la estructura comercial. La estrategia es el por qué, el pipeline es el qué, es lo que se financia, y el financiamiento es el cómo. Y el reporting, que puede parecer una cosa menor, es cómo se demuestra que los fondos canalizados al proyecto han sido adecuadamente canalizados. Regulación de mercado. Otro de los temas que vamos a tratar es la regulación de mercado, que es el soft law, la regulación y los principios de mercado. Aunque ustedes no lo crean, el financiamiento verde no tiene una regulación, como dicen los americanos, de black letter law, es decir, escrita en un libro por los países, sino se ha basado en estándares de manejo voluntarios. El soft law incluye principios, por eso se habla de soft law, que incluye los principios, las guías, las mejores prácticas, la taxonomía de referencia y estándares voluntarios. Aunque no siempre impone sanciones legales directas, puede operar como estándares cuasi obligatorios de credibilidad. Porque en este mundo de los financiamientos temáticos, la credibilidad y la reputación son más importantes que la ley escrita. Y eso te da acceso a mercado y la confianza de los inversionistas que invierten en este tipo de instrumentos. ¿Cuál es la regulación obligatoria? Incluyen las normas de mercado de valores, disclosures, reglas prudenciales, gestión de riesgos y en algunos mercados etiquetas y taxonomías legales. En el Perú el mercado es todavía fragmentado y en desarrollo y no existe un régimen único e integral. ¿Qué es la elegibilidad? Y ese es el truco del problema. La etiqueta verde o la etiqueta de instrumentos sostenibles se sostienen criterios. No es un cuento, no es una narrativa. La taxonomía verde reduce la ambigüedad sobre las actividades que pueden considerarse ambientalmente sostenibles. No reemplaza el juicio del emisor, ya que va con el juicio del emisor. En la historia de la taxonomía verde, al principio no se sabía qué se podía entender por instrumentos financieros verdes. Y desde fines de los años 90 y principios del siglo XXI, se comenzó a emitir guías de buenas prácticas sobre qué se entiende por financiamiento verde. Entonces, y para qué fines se podía usar. Entonces, pero esto nunca ha reemplazado el juicio de quien está haciendo el instrumento y de quien va a comprar el instrumento, es decir, quien va a prestar la plata o va a comprar el bono, pero ofrece una base más ordenada, comparable y verificable para definir activos, proyectos o gastos elegibles. Un proyecto elegible debe encajar en una categoría reconocida, debe tener un beneficio ambiental identificable y poder ser trazado hacia el uso de fondos. Acuérdense que ya hemos dicho que lo más importante es trazar o encontrar para qué se han usado los fondos, porque entra el dinero y ese dinero tiene que ir al proyecto verde para el cual el dinero ha sido identificado. No se puede usar yo no puedo decir que voy a proteger un bosque y usar el dinero para construir una planta. No funciona así, porque eso afecta reputacionalmente al emisor. Las categorías deben responder a la realidad del emisor y su modelo de negocios, cartera real y capacidad de reportar. Acuérdense que el reporte es muy importante. Una calificación inadecuada debilita el framework, es decir, la estructura contractual, el reporte, el SPO, que es el Second Party Opinion, y la defensa frente al greenwashing.
Ya veremos lo que es el greenwashing. La calidad del filtro de elegibilidad determina la credibilidad futura de la operación. ¿A qué vamos con esto? Si uno es muy ambiguo con la calificación de elegibilidad verde, la credibilidad para la emisión del instrumento o toma de deuda resulta de baja calidad. Revisión externa. ¿Cómo se valida que esas transacciones sean correctas? Las revisiones externas, que son una práctica mucho más usual en financiamiento verde, agregan confianza, pero no reemplazan la sustancia de la transacción, porque claramente tú no puedes tener a un verificador 24/7 en tu transacción y en tu proyecto. El Second Party Opinion o SPO analiza si el framework del bono o el financiamiento se alinean con los principios de mercado. Usualmente revisa el uso de los fondos, la elegibilidad, cuál fue el proceso de selección para dicho proyecto, la gestión de los recursos y el reporte. Su valor está en ofrecer una validación técnica. Ojo que no es legal, ¿ah? Es técnica. Es de si el bosque era de amortiguamiento, si se han replantado suficientes árboles dentro del periodo de tiempo que se estima, si la emisión de bonos de carbono es la adecuada, etcétera. Entonces, antes de la emisión o el financiamiento. Pero si el SPO tiene un límite, no es una calificación crediticia, no es un Standard and Poor's, no te dice la calificación crediticia es 500 puntos, no, te dice si es un buen proyecto. No mide la calidad crediticia de la empresa emisora o de la empresa que toma la deuda, no sustituye el due diligence o debida diligencia, ni garantiza que se vaya a ejecutar el proyecto. Nosotros lo que pasa es que hicimos un proyecto de bonos con Caja Cusco que tiene un second party opinion de Standard Poor's, que no es lo mismo que la calificación crediticia que le da Standard Poor's a Caja Cusco. Pero indica que la información de ese proyecto en el momento específico que lo analizaremos durante el curso no recibe vigilancia posterior. Se dan cuenta que es interesante notar que la propia second party opinion o opinión de tercero señala que el proyecto de emisión de bonos de Caja Cusco tiene un problema, que es que no recibe una verificación posterior de que los fondos hayan sido usados correctamente. Lección, ¿cuál es la lección aprendida? La revisión externa confirma credibilidad cuando el framework y los procesos internos ya son sólidos. Es decir, te valida que tus procesos internos sean los correctos, pero no te arregla la situación. Ahora bien, el framework técnico orienta, pero el contrato de financiamiento es el que te obliga. Acuérdense que los contratos son ley entre las partes y es este contrato que tiene que estar alineado con el framework. Framework es el conjunto de documentación comercial que respalda la construcción contractual para que el proyecto sea saludable. La fuerza jurídica depende de la contractualización expresa del proyecto. Para los abogados, la pregunta central no es si la operación es verde, sino si sus compromisos temáticos, y ahí hablaremos después de los compromisos temáticos, han sido incorporados en la documentación vinculante, el loan agreement, el indenture, los términos y condiciones de emisión, los documentos de oferta o los contratos específicos de la transacción. Los reps and warranties o representaciones y garantías que declara el emisor o el prestatario. ¿Alguien sabe lo que son? ¿Alguien no sabe lo que es un rep and warranty? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bueno. Los reps and warranties o representaciones y garantías son lo que declara el emisor o deudor del proyecto y qué riesgos asumen si la declaración es falsa o incompleta. Por ejemplo, normalmente yo declaro que voy a usar los fondos para reforestar. No lo hago, el contrato se termina.
Los covenants y undertakings es informar y verificar o mantener durante la vida de la operación, es decir, qué obligaciones tengo yo como deudor durante la vida útil del proyecto. Luego se analizan que también lo vamos a analizar todo esto durante el proyecto, durante el curso, cuáles son los testing mechanics o mecanismos de testeo, los periodos de cura y los remedios, cómo se prueba el cumplimiento y qué ocurre ante el incumplimiento. Los eventos de default, la materialidad, cuando el incumplimiento temático genera un default, un ajuste económico o solo un riesgo reputacional. Si el compromiso verde no está expresamente pactado, su fuerza jurídica será más frágil. ¿Qué es el greenwashing y el riesgo reputacional? También analizaremos eso en el curso. La brecha entre lo que se promete y lo que se puede demostrar. Es decir, por ejemplo, ¿no? El greenwashing se produce cuando un bono o financiamiento se presenta como más verde o sostenible de lo que realmente es. Puede surgir en el framework, la elegibilidad, el disclosure, la medición del impacto, el reporte o la ejecución operativa. Por ejemplo, cuando tú dices, voy a proteger el bosque amazónico, entonces eso es greenwashing, porque tú no sabes qué sección, qué sector, cómo lo vas a proteger, qué acciones vas a tomar. Tú tienes que decir, en el proyecto Cordillera Azul, que fue un proyecto que me tocó ver a mí, voy a reforestar 5.000 hectáreas de bosque de amortiguamiento para evitar que se deforeste valga el Cordillera Azul y se emitan 8 millones de bonos de carbono. Ya, eso es específico. Eso no es greenwashing. Eso está tan claro que tú puedes saber y medir exactamente lo que sucede. Cuando el framework está desconectado del negocio real del emisor o el prestatario. Cuando tú agarras y una empresa pesquera va a proteger la Amazonía. No existe una conexión entre lo que hacen y lo que quieren proteger. Cuando el proyecto depende demasiado de las opiniones de terceros, sin procesos internos de validación sólidos, es decir, no brinda los suficientes KPIs, KPIs son los indicadores, para que tú puedas hacerle seguimiento a la inversión. Métricas débiles, sobreestimadas o imposibles de verificar. Por ejemplo, cuando te dice voy a reforestar 40.000 hectáreas de bosque. Para tú reforestar 40.000 hectáreas de bosque tendrías que tener 300 trabajadores trabajando 24 horas al día durante 3 años. No tendría suficiente tiempo para hacer la métrica y poder hacer el seguimiento. Y en última instancia, que la documentación contractual no refleje la narrativa temática. Es decir, que sea un contrato de financiamiento que no cubra la parte técnica. La mejor defensa no es perfeccionar el lenguaje comercial, sino fortalecer la sustancia de la operación. Es decir, ser específico en lo que se quiere proteger y en lo que se quiere trabajar. En cuanto al financiamiento y estructuración en sí mismo, un contrato de financiamiento verde no se diferencia mucho de una estructuración convencional. Solo se diferencia básicamente en el reporte. Primero tienes la idea de negocio, haces un term sheet, haces un mandato, haces el due diligence de la operación, haces el framework contractual, los documentos legales y cierras la transacción. Posteriormente, cuando se ejecuta el desembolso, tienes que hacer reporte de que se han cumplido los objetivos meta de la transacción. Entonces, en la unidad 3 de este curso, lo que buscamos es conectar todo lo anterior, que es decir, la regulación, primero la regulación, después los conceptos, para enseñarles práctica transaccional con documentos reales y que podamos analizar cómo comienzan las transacciones, cómo se hacen, cuáles son sus especificidades, este, enseñarle, trabajar los MOUs, los mandatos y entre otros documentos que se pueden ver en una transacción de esta naturaleza.
que no solo le sirve para una transacción de esta naturaleza, sino para transacciones en general. La idea clave es que el abogado no revise el documento final, sino participe desde la definición de la operación hasta el cierre. Hacer el term sheet, el MOU, el due diligence, el framework, el contrato de crédito, el closing y el monitoreo. Seguimiento contractual. Ahora bien, hagamos la distinción entre lo que son bonos verdes o transacciones verdes, sociales, sostenibles y azules. Es la misma lógica de deuda y financiamiento, distinta especialización temática. Los bonos temáticos comparten una base común, son instrumentos de deuda cuya etiqueta depende de para qué se usan los fondos y de la capacidad del emisor para demostrar la elegibilidad del proyecto, la gestión de los fondos y el reporte. Acuérdense que la palabra clave es reporte. El bono verde financia activos ambientales, reforestación de bosque, amortiguamiento de impacto ambiental, el social, beneficios sociales. Por ejemplo, una entidad financiera que quiera poner agua en una comunidad, una mina que quiera poner agua en una comunidad. El sostenible combina ambos, combina reforestación e impacto social. Por ejemplo, yo he visto un proyecto donde se quería reforestar y hacer bonos de carbono y a la vez cadenas de valor de las comunidades nativas para que éstas cuiden el bosque y a la vez generen productos de pan llevar para exportación. Y los azules se especializan tienen la misma lógica que los verdes, pero es para el saneamiento para saneamiento y ecosistemas acuáticos o economía azul. Transaccionalmente todos requieren lo mismo, un term sheet, un mandato, un due diligence de cartera, framework, SPO, documentación de emisión y seguimiento de post-emisión. En bonos temáticos suele ser altamente conveniente contar con una inversión. Ya, esto es muy importante. Existen entidades multilaterales muy interesadas en el desarrollo de bonos de carbono o de bonos verdes o temáticos, como por ejemplo el IFC, la CAF, el BIT agencias de cooperación, porque le da tracción. ¿Qué quiere decir dar? ¿Alguien sabe lo que quiere decir dar tracción o alguien no sabe lo que quiere decir dar tracción a algo? En financiamiento, la tracción quiere decir que existen inversionistas ancla, como estos, se llaman inversionistas ancla, que por su especial reputación, cuando te compran un instrumento de esta naturaleza o te financian, otros inversionistas más comerciales están dispuestos a comprarte o financiarte. ¿Por qué? Porque reputacionalmente la CAF o el IFC están apoyando el proyecto. Generan confianza a otros inversionistas. Si bien no es jurídicamente indispensable, es comercialmente determinante o deseable. ¿Cuál es la diferencia entre el financiamiento verde y el Sustainable Link Financing? Siempre el contrato de financiamiento es el centro de gravedad. En un financiamiento verde o green loan, el foco está en el destino de los fondos. ¿Para qué voy a usar los fondos? El contrato debe regular el uso de los recursos, la categoría de elegibilidad, la trazabilidad, reporte nuevamente, cuáles son las exclusiones, remedios o si hay reporte insuficiente del proyecto. En el Sustainable Link o asociado a performance, el foco está en el desempeño del deudor. El contrato debe definir qué KPIs hay, las metodologías, las fechas en las cuales se va a hacer el testeo del performance, certificados de validación, entre otras cosas, que permitan entender que los fondos verdes han sido adecuados para el desarrollo y mejoramiento de la capacidad y reconversión de la industria en una industria socialmente sostenible, medioambientalmente sostenible.
créditos de carbono y estructura como operación de reporte. Todo el mundo ha escuchado lo que es un crédito de carbono, pero pocos entienden lo que es un crédito de carbono. El crédito de carbono es la capacidad que tiene un bosque de capturar del medio ambiente una tonelada de CO2. Eso es medible y contra esa medición se emiten certificados, así como papeles comerciales, como vamos a llamarlo como títulos valores, que te permiten venderlos en un mercado centralizado o no centralizado. Hay una bolsa especial, una bolsa de valores, vamos a llamar una bolsa de valores que te permite venderlos centralizadamente. También se los puedes vender privadamente de un vendedor a un comprador sin pasar por esta bolsa de valores y se llaman los Golden Standard, BCUs Golden Standard. También se pueden hacer operaciones de reporte financiero. La operación de repo es una operación financiera que también vamos a analizar. El centro no está en el uso de los fondos, sino en la venta de los papeles que representan la captura de carbono en el bosque. Por eso es importante identificar el activo, el estándar en el que están, la metodología, la titularidad, la libre transferibilidad, la entrega y la valorización. Aquí hay que hacer un análisis integral de documentos comerciales. La estructura repo que requiere combina la venta inicial del VCU, una obligación de recompra y un put option, opción de venta. La protección jurídica se construye mediante title representations, undertakings, delivery mechanics. O sea, son términos técnicos que analizaremos oportunamente en el curso, eventos de default, y aquí la sofisticación no está en el framework documental, porque este es documentalmente estandarizado, sino en el contrato de operación o en el contrato de recompra de los papeles comerciales. Yo acabo de hacer uno este año, que con gusto voy a poder compartir con ustedes durante el curso. En el bono de carbono, en las operaciones prácticas de repo, no se sigue el dinero, no se quiere saber a qué proyecto va, sino el activo, o sea, su título, el papel, su registro y su entrega. Es decir, cómo se ha registrado en la bolsa centralizada, quién te lo entrega, quién lo compra y cómo se va a recomprar. Entonces, el checklist final para el abogado estructurador es qué operación se está estructurando. Esa es la primera pregunta, si un bono, un financiamiento, un repo, un instrumento híbrido, que el term sheet refleje la lógica temática y los términos comerciales esenciales, que el due diligence confirme la elegibilidad del proyecto, la trazabilidad, los permisos. Eso es muy importante porque la permisología de un bosque es que pueda ser un bosque maderable, que pueda reforestarse, que el estado, que el, min- que el ministerio, que la entidad reguladora te lo permita. De hecho, ahorita estamos enfrentando una posibilidad con un cliente para reforestar un bosque que por su naturaleza no debería poder ser reforestado, aunque parezca ilógico, porque pertenece a una comunidad campesina y nativa que es una zona protegida, pero ha sido deforestada. Entonces existe un divorcio entre la ley y la realidad. Es decir, ya no hay madera, se quiere reforestar para hacer bonos de carbono, pero como es una comunidad campesina nativa, es intocable. Entonces, ahí hay que analizar fino si se puede hacer la transacción. Si el framework comercial conversa con el contrato, el indenture y los documentos de emisión, si existe, qué tipos de reps, covenants y obligaciones de reporte existen, si la operación puede sostenerse frente al inversionista, financiadores, revisores externos o reguladores, y si el reporte posterior permitirá demostrar la coherencia entre lo prometido, lo contratado, lo ejecutado y lo reportado. Conclusión. La OA convierte la lógica temática en una arquitectura jurídicamente defendible. Esa es la lógica del curso. Gracias. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que quieran saber, algo con lo que los pueda ayudar.
¿no? ¿Todo claro? Josué, Betsy, Alberto, Eduardo, Isaac, ¿todo claro? Sí, en general esto es lo que se verá en todo el curso. El curso se dividirá en tres características, tres momentos. La regulación, el análisis de cómo se estructura, esa es la segunda parte. Y la tercera parte vamos a analizar, vamos a ver documentación específica y contractual para cada uno de los tipos de proyectos. Esas son las tres etapas del curso que se ve, que están claramente divididas y que podrán. El objetivo que yo tengo es trasladarles toda la información que yo tengo y conocimiento que yo tengo sobre estructuras para que ustedes puedan salir del curso obteniendo dos takings. El primero, saber estructurar en términos generales. Y el segundo, saber estructurar y entender cómo se estructura una transacción verde. Cuáles son los conceptos, qué es lo que tienen que tener, qué es lo que tienen que mirar, cuál es la diferencia entre una y otra. Y eso es básicamente el curso. No sé si quedó claro. Bueno, si eso quedó, si está claro, sí, claro. Si quedó claro, eso es todo y quedo abierto a preguntas o lo que necesiten. Sí, sí, Martín, muchas gracias. De hecho, a los participantes, si tienen una consulta respecto al tema que ha tocado el día de hoy, profesor, o respecto al curso, que repito, va a iniciar el 14 de agosto, lo pueden hacer por ese medio. De todas maneras, la grabación va a ser subida a redes. Se va a enviar tanto a los participantes como a los inscritos que no han podido estar el día de hoy. Y asimismo vamos a enviar un correo también con las indicaciones del curso y otra información especial para los participantes de este webinar. Sí, Entonces, también les dejo mi correo si tienen alguna consulta posterior en el chat. Me pueden escribir directamente si así lo necesitaran. Perdón por interrumpir. sí, no se preocupe, Martín. Sí, como comenta el profesor, ahí tenemos correos. También tiene mi correo que ya he enviado para el recordatorio del webinar. Nos pueden hacer todas las consultas por esos medios. Y repito nuevamente, el video de la grabación va a estar en nuestras redes, que también voy a compartir en el mismo correo que les comento. Y si no tiene otra consulta, dejo al profesor para que pueda cerrar la, el evento y nuevamente agradecer por parte de la maestría, la directora y el profesor por estar presente el día de hoy. Encantado, muchas gracias. Como les dije, nuevamente lamento haber cambiado la fecha por motivos profesionales y les agradezco su participación y estoy a su disposición para lo que quieran, lo que estimen pertinente y por eso les he dejado mi correo por si tienen alguna duda o alguna cosa aunque no sea de esta materia. Muchas Listo, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Martín, también por tu tiempo. No, encantado, faltaba más. Ujú.